Ella es hermana del Monasterio de la Conversión y así me ha pedido que la presente, nada más. Pero no, algo más voy a decir. Ella es de Antequera, que es relevante que sea andaluza, porque sé que hay mucho en la sala por los acentos. Estudió medicina, ejerció la medicina 4 años y luego entró al monasterio de las Hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión, que está en Sotillo de Ladrada. Quizás a mucha gente le suena. Forma parte del equipo de pastoral juvenil del monasterio, es formadora del noviciado, tiene también el máster en acompañamiento y ella nos va a dar un testimonio vivencial con el título Sin nadie que anuncie, cuidando y fortaleciendo al sujeto que anuncia. Bueno, la verdad es que me apoyo ya bastante en las cosas que se nos acaban de decir esta mañana. Posiblemente alguno de los que estén aquí esté diciendo, pero bueno, ¿cómo esta monja, ¿no?, con semejante pinta de no salir de su monasterio, viene a hablarnos a nosotros a unas jornadas de primer anuncio, ¿no? ¿Nos querrá hablar de la importancia de la oración? Bueno, pues sí. Verdaderamente la oración va a ser un recurso, ¿no?, una fuente muy importante en nuestra experiencia como evangelizadores, en nuestra experiencia como primer anuncio, pero no solo, ¿no? También es cierto, nuestra comunidad, pues desde nuestra llamada a buscar el rostro de Dios, hemos sentido también la llamada, que es única, ¿no? Está dentro de la misma llamada, a entrar en diálogo, a buscar a tantos hombres y mujeres como hoy en día le buscan, ¿no? Y acudir incluso a los sitios a los que ellos están. De hecho, tenemos una misión específica, una misión de primer anuncio, un espacio precioso en el Camino de Santiago, donde vivimos. Las hermanas podrían contar unos testimonios seguros riquísimos de eso. A mí me gustaría contaros alguna anécdota, si nos diera tiempo, algún testimonio de lo que se vive allí. Tenemos allí una experiencia particular de primer anuncio. Pero sí, también en esta ponencia me gustaría recordaros a todos, me gustaría reavivar en todo la conciencia de que en realidad también un primer anuncio, una experiencia evangelizadora, va a tener que ver en realidad también con recuperar nuestra dimensión contemplativa, ¿no? El primer anuncio será también el lugar donde nosotros mismos encontrarnos, buscar el rostro de Dios. Bueno, creo que ayer Xavier Morlans, e incluso en los talleres que trabajasteis, pues se habló mucho de las dificultades que se experimentan en la experiencia evangelizadora, estas dificultades externas, internas. Según se nos acaba de decir, creo que sois poco amenazados por esas dificultades, que las superáis bien. Bueno, a pesar de que tengáis una buena motivación, estoy segura pues de que, como a todos, pues vivís también vuestras dificultades personales. A lo largo de nuestra experiencia, en nuestros encuentros, seguro que nos surge la duda tantas veces de ¿cómo podría hacerlo mejor? ¿Tendré que cambiar el método? ¿No? Esta típica pregunta. ¿Tengo que ser más explícita? ¿Tengo que apoyarme mucho más en los medios de acercamiento a los demás? Incluso vosotros mismos tantas veces os sentiréis como interpelados por vuestra propia experiencia de evangelización, ¿no? Vosotros en el contacto con los demás se interpelará, se confrontará vuestra propia fe. Se experimenta la sensación de una cierta fragilidad, a veces también de una cierta indignidad, pero ¿quién soy yo para ponerse a dar testimonio de esto, ¿no? Uno que conoce además los dobleces de su vida. El otro día recuerdo a un chico muy amigo de la comunidad que se acercó a casa, se llama Javi. Él evangeliza, lleva años evangelizando a través de la música. Pasó un día en el monasterio, compartió, rezó y nos decía, claro, es que yo me paso la hora, me paso los meses dando. Yo siempre estoy dando a los demás, haciendo que los demás recen. Pero yo también necesito encontrar un lugar, una experiencia donde yo alimentarme. Seguro que esa experiencia
vosotros que estáis tan ajetreados en vuestras delegaciones, en vuestras organizaciones, seguro que también tenéis esa necesidad. También recuerdo en esto a una amiga mía, se llama Sonia, ella es de una diócesis pequeña, donde, bueno, pues tienen pocos jóvenes, tiene poco ambiente pastoral juvenil, pero ella no se deja de empeñar, ¿no? El otro día me contaba que habían organizado una oración, ¿no? Estaba súper currada, bueno, todo una decoración, un esquema, las canciones. Bueno, pues al final se presentaron los 3 gatos de siempre, ¿no? Esto pasa, ¿no? Sin duda ella, que está pues bien motivada por su experiencia del Evangelio, claro que sufre también el desgaste, claro que esto nos pregunta, nos interpela. Bueno, verdaderamente estas inquietudes son las que han inspirado esta reflexión. Esta ponencia vamos a ver si voy en la dirección correcta. Esta ponencia en realidad no pretende enseñar a nadie lo que todos ya sabemos, ¿no? Como es dar una noticia. Todos sabemos dar una noticia. Y en ese sentido, esta es la gran ventaja con la que nosotros contamos, ¿no? Nosotros vamos en esta carrera, hemos salido con ventaja, tenemos algo que contar. Ha pasado algo. Esta es la novedad, la eterna novedad del cristianismo, que todo brota de un hecho, de un acontecimiento, de algo que ha pasado, y es que Dios se nos ha revelado. Él ha sido el primero que ha salido a nuestro encuentro. Él es, por tanto, en realidad, siempre el sujeto del primer anuncio, ¿no? Posiblemente nosotros vendremos aquí y nos sentimos protagonistas de este primer anuncio, ¿no? ¿Cómo debo hacerlo yo? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos...? No, nos sentimos protagonistas. Es oportuno recordar que ha sido Dios el que viene a nuestro encuentro y que Él es siempre el que late escondido, el que anuncia en el primer encuentro, en el primer anuncio. Él es el que nos revela en un primer encuentro que se actualiza cada hoy, ¿no? Él se nos da a conocer, Él es el que está deseando encontrarse con nosotros. Lo encontramos, pues sin lugar a dudas, en la creación, ¿no? Donde la creación grita, hay uno que es el que nos ha hecho el fundamento de todo lo que existe y por tanto también de mi propia vida, lo grita la creación, ¿no? Es casi la revelación más intuitiva, la que reconocen en todas las religiones, las que reconoce cualquier hombre de buena voluntad, y es un espacio también para acercarnos a los demás. Pero evidentemente no solo eso, sino que sabemos a través de la Escritura, a través de la historia de salvación, que Dios no ha cesado en esto, que no le ha bastado con hacerse presente, con que le intuyamos en la creación, sino que Él se ha querido acercar cada vez más a nosotros. Por eso ha elegido a un hombre en su experiencia religiosa, ha elegido a un pueblo, no ha dejado de acercarse, de aproximarse a nosotros en nuestra experiencia. Él es el que ha hecho el primer anuncio al hombre, el que le hizo el primer anuncio a María, el que le hizo el primer anuncio a los discípulos, y en una cadena ininterrumpida de testigos, el que te ha hecho el primer anuncio a ti en tu vida. Él es el sujeto del primer anuncio también del que tú hagas. Lo interesante, lo que no nos deja de sorprender, lo que no podemos dejar de asombrarnos cada día, como nuestro primer encuentro cada día, es que lo que Él nos ha dado no son los conocimientos sobre quién es Él, ¿no? Es que Dios nos ha dicho, pues, ¿cómo es Él? No, es que Dios, al comunicarse, ha dado su propia persona. Es Él el contenido del mensaje. Él es el que anuncia y el mensaje. Esta es la alegría de la novedad cristiana. Dios es, por tanto, en realidad, Él es el sujeto que anuncia. Si hoy se trataba de hablar de fortaleciendo al sujeto que anuncia, bueno, primero se trata de reconocer en nuestro día a día, en nuestros grandes planes, en nuestras decepciones cotidianas, reconocer que el que desea encontrarse contigo, el que desea encontrarse
con Tania, con Javier, es el mismo Señor. Y nosotros, humildemente, pero también felizmente, estamos llamados a participar de ese dinamismo de Dios, ¿no? Estamos llamados a participar en la misma vida de Dios que nos busca así. Por tanto, el anuncio cristiano pues no se tratará de una obligación moral, no es un imperativo categórico, no se trata de encontrar un innovador método, ¿no?, por el que la gente pues podamos asegurar la pervivencia de nuestras instituciones, la gente se pueda añadir a nuestro barco, al barco de nuestro movimiento, al barco de no lo quiera, que sea nuestra ideología, sino que entrar en la experiencia del primer anuncio será entrar en la misma vida de Dios, en su propio dinamismo, en el dinamismo de aquel que sale fuera de sí y busca al otro, y busca al distinto. Si esto es participar de la vida de Dios, quiere decir que evangelizar será también ser evangelizado. Que el primer anuncio es, por tanto, también el lugar del encuentro con Él, de nuestro propio encuentro con Él. Evangelizar será, entonces, hacernos hueco también, hacernos nosotros espacio por dentro para poder escuchar su palabra, la que Él también nos quiere dirigir a nosotros como esos participantes del primer anuncio. Por eso he puesto esta imagen de la zarza ardiente que acompañe esto, ¿no? La zarza ardiente es el lugar donde el Señor nos dirigió la palabra, donde nos dio el nombre con el que poder interpelarlo, con el que empieza la oración, con el que empieza el encuentro. ¿Por qué? Porque Él ha salido a nuestro encuentro de la manera en la que nosotros le podamos entender. Otra cosa más interesante al hilo de esta reflexión es que si contemplamos, si leemos la Sagrada Escritura, encontramos como un hilo, ¿no? Un hilo que lo va engarzando todo, que lo encontramos en primer lugar en el Antiguo Testamento, el hilo del testimonio, ¿no?, de las voces de aquellos que han creído y que se lo anuncian unos a otros. Este hilo que se condensa particularmente en el acontecimiento de Cristo y en la primera iglesia. Y ese llega hasta nuestro hoy. Y es que Él ha elegido el testimonio como la forma privilegiada de la revelación, ¿no? Dios podría haber elegido otros caminos, otros medios, otros cauces para acercarse a nosotros. Pero cuando nosotros leemos lo que Él ha hecho con nosotros, encontramos que Él ha preferido al hombre, ha preferido la palabra del hombre, ha preferido la experiencia religiosa de cada uno de nosotros para dársenos a conocer y para transmitir la fe. De hecho, ¿no?, pues cada uno de vosotros, los que estáis aquí sentados, estoy seguro que cada uno de vosotros puede reconocer en su propia historia quién ha sido el testigo de la fe para ti. Desde esta experiencia de Cristo, que ha dado el mandato misionero a sus discípulos, que se lo han trasladado a uno a otro, ese ha llegado hasta ti. ¿Y a ti? ¿Quién te ha transmitido la fe? ¿Por qué creíste? ¿Por qué se te hizo creíble el Evangelio? Estoy segura de que vendrán a vuestros rostros, a vuestra memoria, los rostros de personas queridas tantas veces, ¿no? Y con ellas también sus torpezas, sus fragilidades, la limitación con la que os transmitieron la fe, pero que fue tan auténtica para provocar otro encuentro verdadero, un encuentro más profundo, ¿no? Ellos sencillamente, en nuestra experiencia, sirvieron de puerta para encontrarnos con Él. Se convirtieron, si alguno de aquí es peregrino del camino, se convirtieron ellos como en una flecha amarilla en nuestro camino. Ellos no eran el destino, ¿no?, sino que se han convertido en flechas amarillas. Reconocemos en la Escritura, por tanto, pues que esta categoría del testimonio identifica una característica fundamental de la revelación cristiana y de su transmisión. Vemos que Dios ha revelado precisamente su verdad al hombre de forma testimonial.
Ciertamente que no ha sido la única vía, existen otras, no pretendemos agotar la revelación en eso, evidentemente, pero sí que encontramos que ha sido el medio fundamental que Él ha elegido y desde luego que sí, es imprescindible en la transmisión de la fe. Por eso vemos que en realidad el testimonio, la persona que nos anuncia, no es un obstáculo para encontrarnos con Dios. Nosotros a veces querríamos conocer a Dios tal cual es, ¿no? Poder salvar las mediaciones pues, tan limitadas, tan pobres, con las que nos ha llegado la fe, ¿no? Sin embargo, Dios sí ha preferido el testimonio como una forma de revelación. Él lo ha elegido, ¿no? Es decir, que a Dios, a este misterio de amor, a este misterio de comunión, no se accede a pesar del testimonio, sino precisamente a través del testimonio de otro. No es el testimonio el límite, el testimonio es la posibilidad real, es la posibilidad concreta y real la que de hecho Él ha preferido. Y que Dios haya elegido el testimonio como una forma de revelación y desde luego fundamental en la transmisión de la fe, significa que Dios sí le da valor, que sí le da valor a este encuentro. Sí le da valor a tu sí, a tu libertad personal. Él sí da valor a nuestros proyectos, a nuestros cansancios. Él sí cuenta con nuestra libertad. Él, al elegirlo, de alguna manera lo ha amado, lo ama, ¿no? Él ha dado valor a nuestra palabra, a nuestra fe, a nuestro sí. Él cuenta con nuestra libertad. Por eso, ¿cómo creerán si no hay quien les envíe? ¿No? Que es el lema que acompaña toda esta jornada. Por eso, y con esto paso al siguiente punto, si nosotros podemos evangelizar, es porque antes hemos sido evangelizados. Si nosotros nos acercamos a los demás es porque antes cada uno de vosotros puede reconocer en su historia la experiencia de un Dios que se ha acercado a tu historia. Que se ha acercado a tu historia, además, en tu propio idioma, de la manera en la que tú, en tus circunstancias, podías entenderle, ¿no? Dios se ha adaptado a nuestros tiempos. Dios se adapta a nuestra historia, a nuestros límites. Dios se adapta incluso a nuestra psicología. Cada uno de nosotros puede contar aquí distintas maneras en las que Dios se le ha dado a conocer. Uno dirá que fue en una oración, ¿no? Yo tuve esa impresión tan fuerte. Otro dirá, bueno, en aquel momento en mi vida de una crisis tan fuerte, en la que yo lo estaba pasando mal, la pérdida de alguien, un fracaso personal, yo ahí tuve la certeza de que tú estabas conmigo. Hablamos, por tanto, de lo que se nos ha hecho creíble. Hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Como dice la carta de Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Si seguimos el rastro del primer anuncio en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, nos damos cuenta de que el primer anuncio nunca fue pues, ni una estrategia pastoral, ni una catequesis, ni una elaboración filosófica, sino que era sencillamente la proclamación de un acontecimiento. Esto ha pasado, he visto el sepulcro vacío. A uno que moría, Dios lo ha levantado de entre los muertos. Otros dirían, yo andaba por el camino decepcionado, pensaba que todo esto había terminado fatal y Él se hizo el encontradizo en mi camino. Hizo posible que yo lo reconociera. Sin lugar a dudas que después de este primer anuncio, de esta primera experiencia, el anuncio ha de ser explicado, ha de ser reflexionado, debemos acompañar, como creo que se nos ha dicho, debemos acompañar a la gente en un proceso. Pero nunca el primer anuncio podrá dejar de lado el primado de Jesús en tu vida. Hacer de esto el relato personal, el relato de tu salvación personal, engarzándote en una larguísima historia de relatos, de testimonios de aquellos que han visto
que el sepulcro estaba vacío, que donde debía haber muerte, donde parecía que todo se terminaba, donde tú no veías solución, sí apareció la vida contigo. Tú puedes contar que Él ha dado cumplimiento a las promesas de Israel, ¿no? Que Él ha dado cumplimiento no solo a las promesas de Israel, sino a las esperas de todos los hombres. Y con ello ha dado cumplimiento a tus propias esperas, a tus propias búsquedas. Él ha dado sentido a las esperas de tantos hombres y mujeres que buscan un sentido, que buscan una verdad. Todos tenemos necesidad, y nuestro mundo particularmente, y posiblemente siempre haya sido así, pues de un amor eterno, de un amor que no caduque, de una vida que verdaderamente tenga sentido, de algo en lo que poder descansar la vida y algo por lo que merezca la pena darla. La buena noticia es la persona de Jesucristo, es su presencia, su resurrección gloriosa. Por tanto, el primer anuncio va a requerir de anunciadores que transmitan su propia experiencia, que transmitan la alegría de este encuentro con Cristo. Entonces, a ti, que has venido aquí a estas jornadas preocupado por la pastoral juvenil en tu diócesis, en tu institución, que vienes desanimado a veces, te invito a que recupere hoy, en tu propia historia, tu particular confesión de fe. Tu particular confesión de fe. A mí me impresiona mucho cuando leemos las cartas de Pablo, pues escuchar de este Pablo, que era un misionero intrépido, no había frontera que le amenazara, de este genial teólogo, ¿no? Capaz de escribir o de recopilar los himnos cristológicos, de hacer esta elaboración teológica donde incluso se da una perspectiva universal, ¿no? Del acontecimiento de Cristo. Pues él, el gran teólogo, el intrépido misionero, hace su propia confesión de fe y dice: este Cristo es el que me amó y se entregó por mí. Después de hablar de todo el significado universal de todo esto, él puede concluir, puede sostener su experiencia en esta confesión. Él fue el que me amó y se entregó por mí. ¿Cuál es tu propia confesión de fe? Tu relato más auténtico, tu relato más íntimo. Aquella confesión que verdaderamente sostiene tus horas, la que sostiene tus desvelos, tus desánimos, y como a mi amiga Sonia, te hace vivir con alegría cuando vienen los 3 gatos de siempre a la oración. ¿Qué ha hecho Él por ti? Posiblemente algunos de los que estéis aquí diréis: bueno, él me salvó de una vida mediocre, en realidad. Él me salvó de una vida sin sentido, de una vida que yo entendía como anodina, vacía. Una vida en su insoportable levedad, podríamos decir, cogiendo ese título tan famoso. Otro podrá decir: bueno, yo viví un momento de enfermedad, una pérdida grande que me metió en crisis. He vivido un fracaso, la gran crisis de mi vida. Y ahí yo tuve la certeza de que Él estaba conmigo, de que Él me amaba y daba un nuevo horizonte a mi propia realidad. Podremos decir que Él perdonó a veces hasta lo inconfesable, y eso se convierte en la confesión más íntima. Él me salva porque en Él mi vida, lo que yo soy, es aceptado y reconciliado. No todas las vidas son aceptadas y reconciliadas por más que uno vaya al psicólogo. Verdaderamente la salvación, la aceptación, la reconciliación la encontramos, y esto nuestra experiencia lo dice, la encontramos en Él. Bajo su mirada nos reconocemos salvados. En Él podríamos decir: pues mi salvación fue que yo andaba verdaderamente perdida de la vida, ¿no? Mi vida estaba absolutamente desordenada, esclavizada, y Él me encontró y lo cambió todo. Son estas, en definitiva, distintas formas de decir: yo lo he visto, a mí me ha pasado, yo me lo encontré. Quizá no sea esto lo que le tengas que contar a todos en un primer momento, evidentemente.
Hay pliegues de la vida que no se deben relatar en el primer momento, pero al menos sí el fuego que te arde, la memoria que te pone en pie y lo que tú tienes para dar. Pero esto que el Señor ha hecho con nosotros no es algo que pasó hace un tiempo, a mí me pasó y yo lo recuerdo, y de esa memoria vivo. Y yo vivo de las rentas de lo que un día me pasó y tiro, ¿no? Como alguien que hubiera cargado sus pilas y tira. No es esa la experiencia del cristiano, sino que vivimos en la relación con un Dios vivo que nos salva cada día. Entonces no se trata solo de hacer la confesión de fe de aquello que a ti te ha pasado. Antes de entrar en la institución, antes de entrar en el monasterio, a mí me pasó, ¿no? A veces contamos la vocación y yo digo, contamos la vocación hasta antes de entrar en el monasterio. Pero dice, bueno, 20 años después, ¿qué ha hecho el Señor contigo? No se trata de contar tu primer encuentro, sino la historia de salvación del Señor contigo, que te salva en este hoy. La salvación acontece cada día. El tiempo de Dios es hoy. El lugar de la gracia es tu vida real, no tu vida ideal. A veces pensamos que la gracia llegará cuando nosotros seamos de otra manera, cuando nosotros vivamos de otra manera, entonces sí, ¿no? Entonces yo estaré a tiro de la gracia. Hoy es el día de la salvación. Tu vida, tus espacios cotidianos, aquello que verdaderamente vives, ese es el lugar de la gracia. Ese es el lugar que tú también estás llamado a leer como acontecimiento de salvación. ¿Cuál es la salvación que el Señor quiere traer a tu vida hoy? ¿Cuál es tu primer anuncio para ti hoy? ¿Dónde te busca el Señor hoy? Por eso el cristiano en realidad es un lector de la historia, es un lector de significado. Encuentra el verdadero significado de la realidad en tu historia personal, en este mundo, ¿no? En el que a veces es tan fácil, a veces desesperarse, este mundo amenazado por guerra sangrienta, este mundo en el que pensamos no encontramos ninguna solidez, ¿no? Esta sociedad líquida, confusa, herida y frágil. En esta sociedad el Dios de la vida sigue queriendo hacer una historia con nosotros. Por tanto, un cristiano es un lector de esperanza, un testigo de esperanza. Somos contagiadores de esperanza, somos capaces de mirar la realidad, la tuya, la de España hoy, la del mundo hoy, y encontrar que Dios sigue actuando ahí y ayudar a los demás a que sigan encontrando esta esperanza del Dios vivo en la historia. Pero entonces, ¿qué diremos? ¿Qué tenemos que decir ahora? ¿Basta entonces con que yo cuente mi historia? Eso es lo que yo tengo que hacer, contar mi historia de conversión. Tengo que contar mi fe. ¿Bastará mi experiencia? ¿Tendré yo que hablar de mí? No. Pues evidentemente no. Evidentemente no termina ahí. Nadie cree, ¿no? En esta raquítica pretensión que mi experiencia personal pueda decir todo de Dios, ¿no? Porque qué pobre sería Dios, ¿no? Si solo fuera eso, sino que nosotros en realidad al contar este relato, esta experiencia personal, nos convertimos en un dedo, ¿no? Somos el dedo del bautista, ¿no? Esto que tantas veces se comenta en la homilía, esto es una cosa muy recurrente. El dedo del bautista, este que señaló, mira, no soy yo, a mí me ha pasado esto, pero me pasó porque alguien me encontró. Nosotros estamos llamados a ser este dedo que a través de nuestra experiencia pueda decirle a los demás, ve y pregúntale a él, ve y síguele a él. Alguien a mí me encontró, para que otros puedan tener otra experiencia distinta de la que tú has tenido. Un testimonio esperanzado y una vida creíble será la condición de posibilidad para que el otro realice su encuentro y no el mío. No queráis duplicar en los demás vuestras propias experiencias. No queráis meter a los demás en un cajón de experiencias religiosas donde todos pensamos igualito, sentimos igualito.
nos encontramos, rezamos, transmitimos la fe en el mismo lenguaje. No, no, no. El Espíritu no ha hecho eso, ¿no? El Espíritu ha hecho diversidad en la comunión. Y Dios encuentra un camino distinto para cada hombre. Esto lo canta una canción muy querida para nosotras. Bueno, por tanto, con esto paso a la tercera parte. Por tanto, fortalecernos en el testimonio y estar más capacitados para hacer un anuncio del Evangelio tendrá mucho que ver con hacer una memoria viva de lo que Él hace por nosotros. Lo que Él ha hecho contigo es lo que tú estás llamado a hacer con los demás, ¿no? Este es el mejor método de evangelización, ¿no? Este es un referente seguro. El método de evangelización de Jesús. Vamos a seguir el método de Cristo, ¿no? Hoy lo vamos a seguir en un relato que seguro para vosotros es súper conocido, el relato de aquellos dos que caminaban de vuelta de Jerusalén hacia Emaús. Hoy vamos a esperar que este relato nos pueda dar algunas pistas sobre cómo Jesús hacía este primer anuncio. Quizás podamos encontrar en el relato un pequeño itinerario de evangelización. Lo primero que vemos es que Jesús se acercó a ellos, ¿no? Es lo que nos dice el texto, que mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos y les preguntó, ¿de qué hablabais en el camino? Le pregunta esto a estos dos que están literalmente que están de vuelta, ¿no? Son los decepcionados, los desilusionados, los que creen que ya lo han visto todo y no había vida. Son los que creen, y en esto seguro que se pueden reconocer muchos, también los que no se han encontrado nunca en la iglesia. Son los que creen también que están viviendo el fracaso de una expectativa vital. Los que están dispuestos a asumirse en una rutina donde no hay un horizonte más grande. Hasta entonces los dos de Emaús pensaban que sí, que había algo más, que se podía creer en algo más. Pero estos dos ya son dos descreídos, dos que piensan, oye, que lo que hay es lo que hay. Son dos que han vivido una experiencia de gran desconcierto personal. Son dos los que el suelo le ha temblado, ¿no? Se han quedado sin suelo. ¿Quién no se reconoce en estos dos en algún momento de su vida? ¿A quién no le tembló el suelo en algún momento? Lo interesante es que Jesús entra en este espacio. Jesús va a este espacio. No se quedó en Jerusalén, no se quedó en el templo, no fue a buscar a la comunidad de los 11 reunidos, sino que Él va al camino real, al espacio real y al espacio existencial donde estos dos estaban. Y Él se hace el encontradizo de dos personas en su situación real. Y Él, ya resucitado, les pregunta, ¿de qué hablabais por el camino? Esto no podemos pasar por alto esta pregunta, ¿no? O sea, Jesús resucitado, ¿no? Ya en carne gloriosa, ya podemos decir el omnisciente, todo lo sabe. Él les pregunta, ¿de qué hablabais? ¿De qué hablabais por el camino? Él, el que lo sabe todo, el que ha vivido su misterio pascual, se detiene humildemente a preguntar, ¿cuál es la conversación que lleva en el camino? Tantas veces a nosotros también nos hace esta pregunta, y también hoy. Nosotros andamos tantas veces enfrascados en nuestro soliloquio, ¿no? Andamos rumiando lo que nos acaba de pasar, ¿no? Le damos tantas vueltas a las conversaciones, subrayamos los aspectos importantes, estamos planificando lo que nos va a pasar a continuación. Tenemos nuestro propio discurso interior. No sabemos si es importante o si será banal. El hecho es que en ese espacio real en el que nosotros vivimos, el espacio en el que Jesús viene a preguntar, ¿y tú de qué hablas por el camino? Hoy también nos lo pregunta a nosotros. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu ilusión? ¿Cuál es tu conversación? ¿Y por qué Jesús resucitado, ¿no? se detiene, se espera a preguntarnos esto si Él ya lo sabe, ¿no? Podría haber empezado diciendo, mira, sé que vives todo esto y nos hubiera impresionado un montón, ¿no? O sea, me conoce mucho. Pero Él provoca así la apertura del otro.
El deseo de Jesús de escuchar al hombre hace posible que el corazón se abra, que se rompan los muros de la desconfianza, los muros de la decepción o los muros de la incredulidad en la que a veces lo encerramos. Porque tenemos motivos para desconfiar, ¿no? Tenemos motivos para marcar una prudente distancia. Pero cuando Jesús pregunta, el muro de la desconfianza se va achicando, se va bajando. Con sus preguntas Jesús les da la oportunidad de desahogar su corazón. ¿Qué han vivido? ¿Qué les ha pasado? Él deja que lo cuenten además desde sus propios parámetros religiosos, con las palabras con las que lo comprenden, ¿no? Jesús no está esperando que ellos le respondan en las palabras en las que Jesús lo entiende, ¿no? Jesús ya lo entiende desde una visión pascual, pero ellos lo cuentan desde su propia experiencia, con su sensibilidad y su memoria religiosa, con su temperamento, su manera de ser, con lo que están viviendo. Jesús admite escuchar al otro en las palabras en las que el otro lo vive. Bueno, esto para nosotros es una gran enseñanza pastoral, ¿no? Es una gran enseñanza para la propia labor pastoral. Acercarnos al otro, acercarnos al lugar físico y existencial donde el otro pasea y vive. Interesarnos con afecto, escuchar sin juicio, crear un espacio de confianza, un espacio personal, un espacio de confianza y de seguridad que permita el bálsamo sanador que es el saberse acogido en la vida. Crear un espacio personal donde la persona encuentre un espacio sanador, saberse acogido tal cual se es. Y esto porque es lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora os voy a contar una experiencia que os anuncié al principio de nuestra casa en el albergue de peregrinos en Carrión de los Condes, que viene muy al hilo de esto, ¿no? Al hilo de estos encuentros donde se le pregunta a alguien, ¿y tú de qué hablas?, ¿no? En nuestra misión en el Camino de Santiago tenemos un albergue, allí vienen peregrinos de todas partes del mundo, pocos son los que hacen el camino con una intención claramente religiosa. La mayoría de la gente va allí, como se suele decir, a conectar consigo misma, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué hace el camino? Pues muy habitual escuchar, vengo a conectar conmigo mismo. Bueno, esa es la semilla de un deseo religioso. Bueno, pues en un día llegó una chica, era una chica, la recuerdo perfectamente, era una chica catalana, me decía que ella, así hablando, estábamos las dos fregando los platos, después de hacer la cena, pues estábamos fregando los platos en un espacio cotidiano, y me dice, mira, yo donde voy, donde a mí me encanta ir, es a un monasterio budista que hay en Cataluña, no sé en qué sitio. A lo mejor alguien de aquí lo conoce. Bueno, me decía, para mí mis monjas budistas es lo que me da la vida, ¿no? Yo respiro, yo aguanto por mis monjas budistas. ¿Vale? Bien. Nosotras, pues nada, estamos allí un rato charlando, fregando los platos, hablando de cualquier cosa. Hablando de cualquier cosa. Hablando de cualquier cosa también surgen las preguntas, ¿pero tú qué pintas aquí? ¿Pero tú qué haces? ¿Y tú qué has vivido? Una conversación donde se habla de lo humano y lo divino. Bueno, al terminar de fregar los platos, ya se despide, se acerca a la puerta, me mira, ¿no? Me mira de soslayo y me dice, a partir de ahora, vosotras sois mis monjas budistas, ¿no? A partir de entonces, pues esta mujer pues se ha acercado a algo al monasterio, nos escribimos de vez en cuando, ha venido, ella tiene ahí como una inquietud espiritual que efectivamente se ha despertado. Hace poco pues me mandaba un mail, me contaba que ha decidido pedir en su diócesis la iniciación al bautismo, ¿no? Que no estaba bautizada. Bueno, esta es una experiencia de tantas como las que tendréis vosotros, ¿no? Donde esta vida de Jesús se nos hace a nosotros también evangelio vivo. No sé qué habrá sido, por cierto, de sus monjas budistas. El hecho es que viendo este relato de lo que ha hecho Jesús con estos dos de Emaús, icono de lo que hace Jesús con cada uno de nosotros, vemos que Jesús, después de acercarse, de caminar con ellos,
de preguntarles y escuchar, después de eso Jesús enseñará. Desde luego que hubiera sido muy molesto, ¿no? Hubiera sido muy incómodo que a dos que vienen en semejante crisis personal venga alguien a decirle lo que es la verdad, lo que es la vida, lo que tienen que hacer. Eso hubiera echado a correr a cualquiera. Solo en un segundo momento, en el momento más indicado, quizás después de fregar los platos, Jesús relee las Escrituras para ellos, ¿no? Relee las Escrituras, relee lo que significa la palabra, lo que tú has recibido, lo que significa a la luz de esa palabra los acontecimientos que vives. Jesús se convierte en el que lee la vida. Mira, esto que ha pasado, esto, ¿a ti no te suena esta palabra que había oído? ¿No será que esto que ha pasado ya estaba anunciado? Jesús se convierte en el que da significado a los acontecimientos reales, a las pérdidas, a los fracasos, el que lee la vida. Pues claro que así, claro que después de vivir esta experiencia, pues claro que después de esto, aquellos dos dijeron, quédate con nosotros. Pero ¿y quién no? ¿Y quién no después de encontrar esta fuente de vida, no dice, quédate conmigo, yo esto lo quiero para mí? Yo quiero... A lo mejor estos dos todavía no sabían quién era. Dice el Evangelio que todavía no le habían reconocido, fue en la fracción del pan, pero ya dicen, mira, no sé lo que es, pero esto yo lo quiero. Seguro que vosotros en vuestras pastorales, en vuestras instituciones, esto os pasa continuamente, ¿no? Viene gente a veces a nuestra comunidad, me imagino que a las vuestras iguales, se ponen a rezar, no saben de lo que va la cosa, no saben de lo que va la liturgia, no entienden nada, no saben. Pero dicen, ay, yo quiero volver. Yo aquí quiero volver. Yo no sé qué tiene, nos dicen a veces, yo no sé qué tiene, pero aquí hay algo para mí. El corazón ya se ha despertado. Claro que nosotros decimos, no quiero que te vayas, quédate conmigo. Y Jesús acepta esta invitación, ¿no? Fijaos que Él espera a que le inviten, ¿no? Él decía que hacía ademán de pasar de largo. Pero Él acepta esta invitación a entrar en la intimidad de la casa, a gastar tiempo. Jesús acepta dejarse acoger por el otro. No es el huésped invasor, el huésped molesto que no sabemos a las 2 de la tarde cómo decirle que en esta hora no se visita una casa. Él acepta ser acogido por lo otro. Y rompiendo el pan, entonces ellos, después de todo este camino previo, ellos le reconocerán. Y nos cuenta el Evangelio que estos, como nos decían antes, se convirtieron en anunciadores. Ellos volvieron, se dieron la vuelta, cambiaron el sentido de su camino, buscaron a la iglesia y les dijeron, mirad que nosotros también lo hemos visto. Se convirtieron en anunciadores. Bueno, ojalá nosotros seamos así también, como estos de Emaús, que seamos capaces de reconocerle en nuestro camino, en los caminos que transitamos hoy, no en los que nos imaginamos, en los caminos que transitamos hoy. Quiere decir esto en el metro que coges, en el coche que coges, el avión que coges, el paseo que te das, los pasillos de tu casa donde se desenvuelven tantos conflictos y tanta esperanza. Ojalá seamos como estos, ¿no? en la que el tiempo se convierte en historia de salvación. Que el pan con él sea nuestra vida eterna ya. La vida eterna que paladeamos ya. Que Él nos haga arder el corazón para ir a tantos como lo desean, que lo esperan, que lo buscan, aún sin saberlo. No podemos olvidar en todo esto, no podemos de esto hacer nunca un ejercicio egocéntrico, autorreferencial. Lo hacemos porque Él nos urge y porque el mundo nos urge. Evangelizamos, queremos hacerlo a hombres y mujeres que están sedientos de Él, le pongan o no le pongan nombre. Sedientos de un sentido para su soledad, para su vacío, para la muerte real. Deseamos encontrar un amor que no empiece con fecha de caducidad. Tenemos sed de unas relaciones profundas. Queremos creer que hay una esperanza para este mundo que como una máquina poderosa parece que puede funcionar sin nosotros, ¿no?
que funciona a costa de todo lo que pensamos, que funciona a costa del sufrimiento de los más débiles. Anunciamos a un mundo que está sediento de vida y en definitiva una vida más plena. ¿Y cómo creerán si no hay quien les anuncie, quien les diga, a mí me ha pasado esto? Pues hagamos de la vida, entonces, hagamos de nuestra vida una invitación a creer y a ponernos en seguimiento, a escucharle y anunciarle. Y que podamos responder sí a la pregunta de nuestra charla, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién les anunciará si no hay quien les envíe? Pues que Él encuentre en nosotros, en cada uno de nosotros también, el sí oportuno. Para terminar, querríamos poner un vídeo. Querríamos poner un vídeo que es un vídeo muy sencillito, sí, verdaderamente simple. Recoge unos pocos testimonios de gente que cuenta a través de quién tú te has llegado a la fe y por qué. ¿Por qué esta persona te hizo creíble el Evangelio? Bueno, son testimonios sencillos que seguramente vosotros conocéis, pero que también os invitamos a ver. Si tuviera que decir a alguien en concreto, diría mi hermano mayor. Mis padres. Las hermanas del monasterio de la conversión. Mi tío. Yo creo que fue Santiago el Apóstol. Suena un poco iluminado, pero yo en el camino de Santiago, a través de diferentes experiencias, a lo largo de diferentes caminos, fui viendo que Dios es amor. Mis hermanos. Especialmente mis abuelos. Las monjas del colegio. La gente de mi parroquia. Cuando yo llegué a la parroquia había un grupo de jóvenes y el sacerdote que estaba con nosotros me invitó a participar de las reuniones del grupo de jóvenes. Y finalmente me uní a este grupo, compartimos la fe semanalmente. Ahí empecé a dar mis primeros pasos porque no conocía y empecé a vivir lo que es una comunidad cristiana. 4 mujeres en un albergue del Camino de Santiago. Como María tenían la palabra guardada en el corazón, la tenían interiorizada y la ponían en práctica. Y como dice el Evangelio, la semilla que cae en buena tierra da fruto. Y se podía ver el fruto y casi se podía tocar. Entonces era como una prueba viva de que aquello que dice el Evangelio es verdad. Por ser su vida testimonio de las enseñanzas del Evangelio y ser sus acciones un reflejo coherente del amor de Dios. Que veía que su fe les hacía capaces de vivir con esperanza y alegría en los momentos de dolor. Porque aquello lo que creían lo vivían de verdad y daban ejemplo con su vida. Porque en su día a día son ejemplo del amor de Dios. Porque su sacerdocio es un ejemplo de vida coherente, pareciéndose a Cristo en la entrega a los demás. Porque sus vidas eran auténticas y lo que enseñaban se hacía real en su forma de amarlo todo y a todos. A través de su vida es como yo he visto a Dios. Sus acciones se veían tocadas por el Evangelio. Si leíamos el Padre Nuestro y hablábamos de hacer la voluntad del Señor, pues yo veía como en los jóvenes había ese deseo de discernir cuál es la voluntad del Señor. O en cuanto al servicio, cuando leíamos evangelios del servicio, luego veía que la gente en la parroquia quería servir, quería ayudar a la comunidad y eso a mí me ayudó. Porque con ellos me he sentido totalmente acogida como soy y experimento la alegría de vivir en Jesús.